Las manos de mi madre, que también fueron publicadas en castellano. Había venido aquí y todavía se inaugura, aunque decíamos antes con Lola que presentamos la novela anterior, La casa del padre, en virtual porque coincidió realmente en el momento del encierre del COVID. Perdón. Bueno, pues nada, nos hace mucha ilusión, gracias Carmele por venir, y nos hace mucha ilusión también que Inés Martín Rodrigo, amiga, periodista, escritora también de la casa nuestra, el destino, pues acompaña a Carmele en esta conversación esta tarde. Nada, luego evidentemente os invitamos a participar, a comentar si habéis leído libros anteriores suyos o ya habéis testeado porque realmente es una novela que, como todas las novelas que escribe Carmela y las que yo he leído, también con su libro de relatos No soy yo, que si no lo conocéis os lo recomiendo mucho, ahonda, hila muy fino para poner el foco en situaciones particulares, muy cotidianas, pero que sabe reflejar con momentos clave, trascendentes, podríamos decir, en la vida de quienes lo protagonizan. Siempre son historias sobre los vínculos entre padres e hijos y entre parejas y entre hombres, mujeres, entre ellas, jóvenes, ¿no? Gente de distintas generaciones. Y todo esto, para mí lo más especial es que consigue novelas realmente breves, podríamos decir, porque también son muy características ahora novelas muy extensas, pues en una novela tan breve conectar con una historia muy universal que plantea muchas preguntas. Antes en la previa que hemos hecho nos han quedado en el tintero muchísimas cosas de las que comentar, pero porque parte de un hecho que siempre es un punto de inflexión, ¿no? Y esta historia, que se centra en dos personajes principales, una gran principal, que es Olga, parte de un momento en el que asiste al entierro del que ha sido su pareja hasta un año antes. Y la dejó un año antes de una manera sorprendente para ella y que realmente la dejó francamente noqueada. Y Martín, que es él, digamos, muere en unas circunstancias poco claras y un poco en el querer investigar y entender qué lo ha llevado hasta este final. Lo que descubre y va descubriendo ella, gracias a la ayuda de amigos y también de un proyecto de tesis que dirige ella, ¿no? Que esto es algo también que haces muy bien, Carmele, perdón, no me quiero enrollar más, pero que tienes esta capacidad para conectar, ¿no? El personaje es una profesora, bueno, ya hablaréis de esto, perdonad. Bueno, pues en cualquier caso, a partir de este mundo, ella investiga qué le ha pasado a él y por qué llegaron hasta donde llegaron, y ella se quedó realmente tan trastocada. Bueno, realmente es que prefiero que hable Inés sobre el libro de Carmele y luego vosotras, así que nada, muchas gracias a las dos y vamos a disfrutar. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde y bueno, gracias a Lola por abrirnos las puertas de esta librería, que yo decía antes, esta es casi como mi casa, porque estoy más aquí que en mi casa últimamente. Y la verdad es que es un lujo y es un placer venir una vez más para charlar con Carmele. Yo a Carmele la descubrí como Ana la descubrió, leyendo La casa del padre. Lo leí, además, leí esa novela durante el confinamiento, que es algo que nos pasó a todos los que la descubrimos entonces también, porque esa novela maravillosa apareció en un muy mal momento, como les pasó a muchos libros entonces. Desgraciadamente, animo desde aquí a que se recupere y a que le deis una oportunidad, quienes no os hayáis acercado a ella. Como digo, la descubrí entonces y me pareció una autora a la que merecía la pena seguir leyendo, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuándo volveré a publicar? ¿Cuándo volveré a publicar? ¿Cuándo volveré a publicar? Que es algo que yo odio que me pregunten a mí. Pero no se lo he preguntado nunca, eso que quede claro. Ni siquiera la última vez que nos vimos, que yo no sé si Carmele se acuerda, fue como en junio del año pasado, en un pueblito de Cantabria que se llama Somo, que está justo enfrente de Santander,
Y bueno, pues ahí coincidimos. Yo no la había visto, Carmele vino y vino a saludarme y yo estoy a punto de preguntarle, ¿estás escribiendo? Pero no lo hice. No lo hice porque esa es la pregunta que todas las escritoras odiamos que nos hagan. Y bueno, y hoy estamos aquí, con lo cual, como yo siempre digo, la casualidad es casi siempre causalidad. Y además estamos aquí con un libro importante, con un libro capital, me atrevería a decir, siguiendo un poco el juego del título de esta novela, ¿no? De Amor Capital. Ya os ha contado más o menos Ana la trama de la novela, y a mí me gustaría que arrancar esta conversación planteando una pregunta que es la sensación a la que yo he llegado, y es: no es casual que la novela arranque con un funeral, no es casual que la novela arranque con el funeral de Martín, que, como ha contado Ana, ha fallecido después de un accidente de tráfico sobre el que pesan bastantes sospechas y que no se ha aclarado muy bien a qué se ha debido, que se haya salido de la carretera en esa curva, etcétera, etcétera. Esta es la primera pregunta que quería plantearte. ¿Por qué arrancas con ese funeral? Y si tiene algo que ver con el hecho del planteamiento que tú desarrollas en la novela, y es el fin de un determinado amor, ¿no? Entonces, es el fin de una determinada idea de amor y, por tanto, por eso la novela arranca con un funeral. El funeral del amor como lo hemos entendido siempre. Totalmente. Bueno, buenas tardes y bueno, gracias Inés, gracias Alba también y Lola por acogernos aquí. No es casualidad que comience, como dices, en un funeral, ¿no? Simboliza de alguna manera un querer terminar o acabar o la muerte, digamos, del final de una manera de amar, ¿no? Y una manera de amar que cada persona es individual y es íntima, pero responde a una manera de amar que nos han enseñado, que es también social, ¿no? Y en este caso es una manera de amar de una mujer que, bueno, pues quiere entender de alguna manera qué ha pasado, cómo ha podido, digamos, perder los papeles, diluirse en una relación, olvidarse de sí misma, sentirse diminuta en una relación, moldearse a la manera que quería su amante, incluso pues dejarse que no la trataran bien, ¿no? Ella se pregunta, ha pasado ya un año desde que terminó esa relación, el tiempo también da una perspectiva y comienza a intentar entender por qué ha amado así, por qué ha caído en ese, digamos, agujero, ¿no? Y la novela es precisamente ese camino de búsqueda, de intentar responder a esas preguntas, de intentar entender por qué ha ocurrido, ¿no? Y en esas respuestas, bueno, va a tener, por un lado, la ayuda de la teoría, digamos, a través de esa alumna que está haciendo precisamente una tesis sobre la representación del amor en el arte y la literatura, y también de otras mujeres, ¿no? Que cuentan también, que van contando su experiencia, ¿no? Y va dándose cuenta de que esa manera de amor, esa manera de amar que nos han enseñado, ¿no? Que nos han inculcado, que ha puesto que diferenciada absolutamente, ¿no? Entre hombres y mujeres. A nosotras nos han enseñado que el amor, una centralidad del amor excesiva, ¿no? Una centralidad de un tipo de amor en la que te juegas todo. Nos han enseñado que es nuestro terreno de juego. Esa amenaza, ¿no? desde pequeñas, ¿no? Que aparece también en la novela de no hagas esto, no hagas lo otro, que te vas a quedar sola, que no te va a querer nadie, ¿no? Esa es como la mayor amenaza, ¿no? Y bueno, pues a las mujeres históricamente no se nos ha dado poder en muchos ámbitos, pero en el del amor nos han dicho, este es vuestro campo de juego, ¿no? Y aquí es donde ganas o pierdes, ¿no?
Entonces, claro, si te lo juegas todo al rojo, se puede entender pues cómo puede llegar una mujer a, pues como le ha ocurrido a Olga en esta relación, pues a darlo todo, ¿no? Por amor, que es lo que hemos aprendido. Por un lado, como eres la amante y eres la cuidadora también, y todo en nombre del amor, ¿no? Amante, cuidadora, el tema de los cuidados quiero que salga también en la conversación, porque es un tema yo creo que está muy presente también en la novela. Los cuidados a los que siempre nos tocan a las mujeres, ¿no? Es la mujer cuidadora, el hombre cuidador. Pocas veces se da, solo en circunstancias muy, muy excepcionales, ¿no? Decías tú que en realidad Olga lo que hace a medida que va avanzando la novela es irse planteando toda una serie de preguntas con respecto a ese modelo tradicional de amor, un modelo muy, bueno, yo me atrevo a decir machista o fruto de la sociedad heteropatriarcal que nos ha educado, en la que hemos crecido y que nos ha metido en la cabeza esa idea de la soledad vinculada al no tener el amor romántico, ¿no? Esas preguntas que se va haciendo Olga a modo de monólogo interior, que en realidad está dirigido a Luis, esto para mí es muy meritorio desde el punto de vista narrativo y del estilo de la novela, pero antes de llegar a eso, yo quería que me contaras si esas preguntas que se hace Olga en la novela son las mismas preguntas que te llevaron a ti a querer escribir Amor Capital. Es decir, otra pregunta que los escritores, las escritoras solemos odiar que nos hagan es ¿y por qué este libro? Decía Margaret Atwood, no recuerdo dónde, una entrevista, que decía como si nos acusaran de algo, como si nos tuviéramos que defender. ¿Por qué este libro? Como si hubiéramos robado ¿no? algo en una tienda, ¿no? Yo no te quiero hacer esa pregunta, pero sí, porque intuyo que ha sido así, que esas preguntas que al final Olga plantea en la novela son de algún modo las mismas que tú tenías en la cabeza desde hace tiempo y que has tratado ya no de responder, porque una no escribe para responderse preguntas, una escribe para poder ser capaz de plantearse esas preguntas. Tenías tú a la hora de, y por eso decidiste, ¿no? De alguna manera. Sí, yo tengo la sensación, siempre que me pongo a escribir, que realmente no elijo un tema, ¿no? Es como que un tema te va rondando la cabeza, va posándose en tu cabeza y al final no tienes más remedio que escribir de ello, y con este tema me ha ocurrido eso, ¿no? Y supongo que es porque tenía, como dices, muchas preguntas en la cabeza y no respuestas, ¿no? Y yo siento que escribo para buscar, no escribo para decir lo que sé, ¿no? Para explicar lo que sé, sino para encontrar lo que no sé, ¿no? Digamos de alguna manera. Y claro, muchas preguntas, sobre todo a mí hay algo que siempre, bueno, y además que en los últimos años me ha llamado mucho, me he fijado mucho, ¿no? Y es, creo que las mujeres hemos avanzado en las últimas décadas muchísimo, en muchos ámbitos, en el ámbito público, en la política, en la academia, en el activismo. Bueno, yo creo que hemos dado muchos pasos y me da la sensación de que hay, en el amor, hay como una especie de lugar oscuro al que muchas veces no queremos mirar, una caja de Pandora que no queremos abrir, por miedo a encontrar, primero a encontrar que te has equivocado de raíz, ¿no? Que te has construido de una manera que quizá no era la más beneficiosa para ti, pero también de encontrar muchas contradicciones, ¿no? Entre lo que sientes y lo que mereces o lo que crees que mereces, ¿no? Entonces quería como abrir esa caja, ¿no? Y porque siento que hay como una cierta un cierto sentimiento de injusticia del amor, que es en la que en la novela la alumna habla de la injusticia del amor,
cierto sentimiento de injusticia del amor en las mujeres, ¿no? Algo que te han educado de una manera para encontrar ese gran amor, y luego se han encontrado con una realidad bien distinta. Entonces, quería indagar por qué, y puedo decir que he encontrado respuestas en la parte... yo tras escribir el libro he visto, bueno, por un lado lo que es la construcción social, cultural del amor, y por otro lado el amor, ¿no? Entonces, toda esa parte de construcción cultural del amor, ahí he encontrado respuestas, ¿no? También el libro se sostiene sobre unos pilares de lecturas sobre el amor. Bueno, he encontrado respuestas, claro. ¿Qué me ha pasado? Que el libro me ha puesto mirando a otras preguntas, y ahora ya sobre la construcción social del amor, bueno, creo que entiendo cómo se construye culturalmente, etcétera, pero ahora me pongo mirando al otro lado, ¿no? Y digo, al amor, y digo, entonces, ¿qué es el amor, no? Y ahí, bueno, pues es una pregunta realmente con mucho fondo, ¿no? Porque ¿qué es el amor, ¿no? Pero y además es la gran pregunta que pivota alrededor de la cual se sostiene el libro y alrededor de la cual pivota el libro, ¿no? El amor, un tema tratado y maltratado en multitud de libros, de novelas. Todas las canciones son canciones de amor, ¿no? Decía Foster Wallace algo así como que todas las historias de amor son historias de fantasmas. Esto también sucede. Lo que pasa, y es algo sobre lo que tú pones el foco en esta novela, qué diferentes son las historias de amor en función de a quién enfoques. Es decir, cuando enfocas a la mujer, ese constructo social al que tú te has referido ahora es un constructo social opresor, a veces castrador, es un constructo social injusto. Tú has utilizado esa palabra, y yo creo que es un amor muy injusto el que describe la relación entre Martín y Olga, y entre Martín y todas las que estaban allí en el funeral, y entre Martín y su mujer, en fin. Lo que me lleva a plantear, si te llegaste a plantear en algún momento que las protagonistas no fueran protagonistas, sino que fueran los protagonistas. Es decir, qué diferente habría sido este libro si en lugar de ser Olga la protagonista hubiera sido Martín. Y bueno, quién es el protagonista es importante, pero desde dónde miramos al protagonista también, ¿no? Fundamental, ¿no? Entonces, claro, yo he querido indagar sobre todo en el amor, el sentimiento de amor, de la manera que ha aprendido a amar esa mujer. También miro al hombre, y además lo miro, yo creo que cuando construimos un personaje, lo primero que tenemos que intentar hacer es comprenderlo. Y compasión, ¿eh? Porque en la mirada que tienes hacia Martín hay mucha compasión, pese a todo. Hay un intento de comprender. Yo creo que aunque no estés de acuerdo con lo que ese personaje, aunque te parezca horrible lo que un personaje haga, como escritora, como creadora de ese personaje, tienes que comprenderlo. Tienes que saber por qué actúa como actúa, ¿no? Y bueno, pues he intentado entrar también en esa mente. ¿Y qué he visto? Bueno, por un lado, en la de la mujer, como hemos dicho, esa centralidad del amor, y en la de él, bueno, decir el amor, los hombres yo creo que han aprendido que el amor es importante, pero es un tema más, quiere decir que está el trabajo, está el amor, está más cosas, y creo también que hay en esa un cierto... En esa educación sentimental de los hombres, en cierto ponerles a la defensiva del amor. Esos mensajes que te van a pillar, el compromiso, ¿no? Se está pillado. Y es decir, hay ciertos mensajes que les previenen del amor, ¿no? Que les dicen cuidado con el amor. Y también he encontrado algo que no esperaba cuando empecé a escribir, que es el miedo. El miedo de un hombre
de, sobre todo cuando encuentra una mujer, pero yo creo que esta construcción romántica, ¿no?, se basa mucho en la inferioridad, digamos, de la mujer, ¿no? Y en cuanto hay una mujer que es demasiado lista, o es demasiado fuerte, o es demasiado alta, o es demasiado, pues hay un miedo, ¿no? Entonces he descubierto, creando ese personaje, ese miedo. Y a la contra, en ella, esa necesidad de hacerse más pequeña de lo que es, para que ese hombre no sienta que ella es demasiado y no la quiera. O sea, que también ese mecanismo, digamos, de la mujer de decir, no voy a ser demasiado lista, porque realmente él prefiere a una mujer, que se dice en el libro, de llevar del brazo y que se ría de sus chistes, y a la que le pueda explicar cómo es el mundo, ¿no? Vamos a la parte que a mí me ha fascinado, que es el de la tesis, ¿no? El de la protagonista, Olga, es profesora de literatura en la universidad y tiene una alumna que está escribiendo una tesis sobre todo esto que estamos hablando, del falso ideal, del amor romántico y sobre todo acerca de cómo las mujeres nos obsesionamos desde nuestra más tierna infancia en convertir el amor en el centro de nuestras vidas, ¿no? Y cómo nos volvemos locas cuando el amor que habíamos imaginado que era el que debíamos perseguir ya no se convierte en el centro, ¿no? Y se coloca en la periferia, ¿no? ¿Cómo ideas eso, ¿no? Porque en la novela hay toda una serie de citas, iba a decir de referencias, pero no son referencias, también son citas literarias sobre también el amor, cómo se demuestra, lo que evidencia que el amor es un tema de siglos A, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esa idea en el arco narrativo de la novela y por qué decides apoyarte al fin y al cabo en la literatura, haciendo ese juego, si quieres, metaliterario, que es una palabra que yo odio? Pero ¿por qué decides, digamos, que una de las muletas que sostienen la trama de la novela sea la propia literatura? Bien, por una parte necesitaba yo, como he dicho antes, la novela se construye sobre unos pilares de teoría, ¿no? De teoría sobre el amor, teoría feminista sobre el amor, etc. Quería que estuviese presente, pero no como un ensayo. Quería escribir una novela. Quería aterrizar todo eso a la ficción y lo aterrizo, o lo intento aterrizar. Toda esta, de alguna manera, la alumna es la excusa para ir introduciendo esa teoría de otra manera. No quería introducirla haciendo citas teóricas, sino son representaciones del amor durante la historia, ¿no? Y quería que fuese esa la manera. Yo creo que le da el peso de decir, bueno, del amor se ha hablado, el amor se ha representado durante, siempre, ¿no? Y dependiendo de la época en la que se ha hecho de diferente manera, de diferentes miradas, desde donde lo mires se ve diferente. Todo eso quería que apareciera ahí. Y la literatura en concreto, porque no solo aparece en las citas, aparece también en los libros que se regalan, los libros que aparecen. Bueno, hay también un amor a la literatura que ella siente, que de alguna manera se pone también a la par del amor que puede sentir por otra persona, ¿no? Porque al final el amor a la literatura es también reconocer o querer conocer a otras vidas, es una manera de amar también, no sé. Y quería también que apareciera, bueno, pues que sostuviera un poquito esa ficción a través de esa representación. Y esto ya trabajo de campo y curiosidad de autora. ¿Cómo elegiste
elegiste las citas que aparecen? ¿Por qué esos autores y no otros que están presentes, ¿no? Bueno, en el caso de la literatura, las que aparecen son lecturas que siempre importantes para mí en mi vida, ¿no? Y aparecen. En el caso de... Bueno, y aparecen siempre que lo pida la historia, ¿no? Siempre al servicio de la historia. Y en el caso de las pinturas y alguna escultura, alguna al principio sí tenía clara, pero he ido buscando al servicio de lo que necesitaba la historia, ¿no? A la representación de eso que acababa de contar, qué cuadro, qué escultura me puede dar algo más a esto, ¿no? Y bueno, pues he ido buscando y luego, pues bueno, he ido imaginando después, una vez que lo he leído, he ido imaginando al lector, a la lectora, pues leyendo y a la vez buscando pues esas representaciones, ¿no? Decía Issam Matar, que estuvo aquí hace unos días presentando su última novela, Los amigos de mi vida, que bien podría titularse Los libros de mi vida, con esa similitud entre amigos y libros, entre amistad y literatura. Decía, como digo, que el escritor, estoy recordando de memoria, o sea que espero no equivocarme, pero decía algo así como que el escritor es un recolector obsesivo de detalles, alguien que va recolectando de manera obsesiva detalles en su vida diaria, etcétera, etcétera, para tratar de plasmarlos en sus novelas, ¿no? En sus libros. Hablo de la ficción, ¿no? ¿Tú te sientes identificada con esa definición y especialmente en esta novela, ¿no? Que tiene mucho, yo creo, de, ¿cómo decirlo?, de laboratorio? Bueno, de recolectora, yo me siento muy ladrona, o sea, ladrona en el sentido de que vamos, no salgo por la mañana de casa pensando que voy a robar hoy, pero sin darme cuenta vas mirando, ¿no? Vas observando, y hay algunas cosas que robas y otras no, y a veces te preguntas por qué unas sí y otras no, ¿no? Y yo creo que vas robando lo que conecta con lo que en ese momento ronda por tu cabeza, ¿no? Si estás pensando en el amor, vas a fijarte en las actitudes. Yo cuando escribí en La casa del padre miraba mucho a los hombres, pues, a ciertas actitudes. Cuando conecta con lo que tú llevas dentro en ese momento, es entonces cuando robas. Es como cuando, no sé, yo recuerdo cuando estaba, una tontería voy a decir, pero cuando estaba embarazada no veía más. Solo veías mujeres embarazadas. Exactamente, todo el rato. Sí. Es el síndrome del elefante rosa. Exactamente igual. Pues lo mismo. Pues sí, que voy mirando. Y los detalles, que dices, es que hay detalles que sabes que tienen un trasfondo, ¿no? Que ves algo, cualquier cosa, y eso no sabes qué, pero hay algo en el fondo, ¿no? Y lo descubres. Y para mí el reto es, a la hora de escribir, que aquello que has escogido, ese detalle que has escogido, sea lo suficientemente, no sé cómo decir, que tenga suficientemente fuerza para que quien lee descubra lo que hay debajo de esa palabra. Yo les llamo palabras con sombra, ¿no? Palabras que contienen mucho más debajo. Entonces, yo voy generalmente a limpiar, ¿no? No soy de alargarme mucho, pero intento que, bueno, que las que escojo tengan sombra, ¿no? Tengan debajo algo importante. Hace un tiempo le vi a Elvira leyendo una camiseta que ponía "ten cuidado o acabarás en mi novela". Sí. Es un poco eso, ¿no? Antes has dicho que está muy presente en el libro, y es verdad, el amor hacia los libros, el amor hacia la literatura, ese amor que Olga siente hacia las palabras, y que finalmente se da cuenta de que es equiparable al que podría sentir por un hombre, ¿no? Pero también hay un elemento fundamental en la novela, y es la amistad. La amistad como una forma de amor, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes descubrimientos de la novela, ¿no? La equiparación entre el amor romántico, o si quieres físico,
que es otra cosa, que eso si quieres luego también lo planteamos, ¿no? Porque es otro de los debates que yo creo que plantea la novela. No tiene nada que ver la atracción con el amor, ¿verdad? Pero sí me gustaría que hablaras un poco de eso, ¿no? De cómo se plantea en la novela ese hallazgo maravilloso de la amistad a un nivel tan importante como el amor romántico. Y la amistad además entre mujeres. Sí, en esa centralidad del amor de pareja que nos han enseñado, esa centralidad ha descentralizado muchos otros amores, ¿no? Seguro que conocemos muchísimas mujeres que una vez que han tenido una pareja, pues han ido dejando a las amigas o se han ido centrando, digamos, en esa relación de pareja, ¿no? Y la novela hace quiere llevar a la lectora a mirar a esos otros amores, ¿no? A descentralizar un poco ese amor de pareja y poner en el centro otros amores que son muy importantes en nuestra vida, y el de la amistad es fundamental. Y el de la amistad entre mujeres especialmente, porque en el tema del amor, una de las dificultades, yo creo, de salir de esa pérdida de papeles de una mujer en el amor, es precisamente el hecho de que ocurre en un espacio íntimo y en un espacio que muchas veces las mujeres se quedan aisladas. Y la amistad entre mujeres rompe ese aislamiento, pero además les ayuda a entender que su amor no es solo suyo, ¿no? De alguna manera, que su amor es un amor aprendido por ella, pero también por otras mujeres, ¿no? Cada una habrá tenido experiencias diferentes en el amor, pero lo que han aprendido es muy parecido y seguramente les habrá pasado cosas parecidas, ¿no? Entonces, compartir eso tiene un valor incalculable, porque para afrontar una caída al precipicio como la que sufre esta mujer, pues es fundamental, ¿no? Tú lo has dicho antes, Carmele, en los últimos años las mujeres nos hemos subido a esa revolución, ¿no? A esa revolución que llevaba fraguándose décadas, pero que yo creo que por primera vez en mucho tiempo, no voy a decir en la historia, lógicamente, porque tenemos una genealogía maravillosa a nuestras espaldas, gracias a la cual estamos hoy aquí. Pero sí es cierto que por primera vez en mucho tiempo la mujer ha pasado a ser el centro de la literatura, el centro del arte, el centro de la sociedad, si quieres, el centro de la política. Hemos por fin reivindicado sin temor y sin miedo a sentirnos unas impostoras ese lugar, ¿no? que nos corresponde en donde quiera que sea, ya sea en el mundo del libro, en el mundo del arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, esto ha ido parejo a la violencia machista, que no desaparece, y no solo no desaparece, sino que a medida que van pasando los años vemos como las cifras se mantienen, si no suben, ¿no? A mí hay algo que con respecto a este tema me preocupa muchísimo, y es son las no nuevas generaciones, pero sí las generaciones más jóvenes, ¿no? Y cómo ellas, sobre todo ellas, se relacionan con esta idea de amor romántico que tampoco son capaces, por lo que sea, de construir o incluso destruir para volver a construir su propia idea de amor, ¿no? Esa idea que en el fondo estamos reivindicando con esta charla y que subyace tras esta novela, ¿no? Tengo la sensación de que siguen cayendo en la misma trampa, ya sea a través de herramientas pues como son las redes sociales o lo que quiera que sea, ¿no? Pero no sé si tú compartes ese temor, si tienes también esa sensación. Sí, han cambiado las herramientas, han cambiado las formas de relacionarse, pero en el fondo persiste el lugar en el que todavía se ponen a mujeres y hombres, y a pesar de que, como dices, hemos dado pasos muy importantes. Pero yo creo que en estos ámbitos íntimos todavía
antes hemos estado tomando un café y hablaba de una hija de una amiga con 20 años que ya no decide hacer nada, ni quedar con las amigas, ni hacer nada hasta que su novio le dice qué es lo que va a hacer él, y depende de lo que haga él alrededor del plan de él, ella se amolda, ¿no? Él, sin embargo, no. Entonces, hay... y a mí me ocurre además en el libro también aparecen nuevas relaciones, o bueno, diferentes... sí que hay más libertad en el tipo de relación, ¿no?, que hace 20 años, de escoger, etcétera. Pero me pregunto si la posición de mujeres y hombres cambia en esos escenarios, ¿no? Y si esas nuevas relaciones son transformadoras o no. Y yo creo que no, que muchas de ellas no son transformadoras. Se cambia un poco el escaparate, digamos. Ahora yo tengo poliamor, el otro, así lo que quieras, pero cambia realmente, transforma realmente el fondo, la posición de ellas y de ellos. De alguna manera se sigue repitiendo el modelo, ¿no? Se sigue repitiendo el modelo. Y es que los mensajes que nos siguen llegando por todos los sitios, por las películas, por las canciones, por las letras de las canciones, todo sigue. No me hagas hablar de la canción de Eurovisión, Carmele. No, mira, en 2 entrevistas que tuve en Bilbao me preguntaron y les dije, mira, no me preguntéis por eso, me aburre mucho. Porque es que tela marinera, ¿eh? Vaya tela. Es eso. Pero es alucinante cómo verdaderamente ese modelo sigue perpetuándose, ¿no? O sea, y por lo que sea, las mujeres somos incapaces de romperlo. Y mira que tenemos herramientas a nuestro alcance. Ahora yo creo que más que nunca, ¿no? Porque lógicamente nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas estaban mucho más condicionadas y formaban parte de una sociedad mucho más limitadora en ese sentido, pero ahora no. Entonces, no sé cómo no somos capaces de hacerlo. Es verdad que tenemos, no sé si decir en contra, ¿no?, pero sí estamos condicionadas por toda una sociedad, me atrevo a decir incluso capitalista, que tiene al amor en uno de sus principales productos, ¿no? Sí. Pero me extraña que chicas de 20 años no sean capaces de construir esa idea de pareja o esa idea de mujer para ser ellas. No. Pero bueno, a mí no me extraña tanto. Si escuchas todo lo que escuchan, si ves todo lo que ven, no me extraña tanto, porque es que los mensajes que siguen recibiendo son los que son. Y claro, yo a veces a mí me hace gracia cuando dicen empodérate, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, venga mujer, empodérate. Sí, claro, empodérate, yo ya me empodero, pero tengo toda la inercia en contra, ¿no? Estoy haciendo fuerza todo el rato, ¿no? Entonces, claro, ellas siguen el modelo que han heredado, y lo han heredado. Entonces, se nos hace incomprensible porque nosotras hemos intentado avanzar, pero claro, ¿qué herencia han recibido ellas? Es que la que han recibido es esa, ¿no? Es una herencia que las pone envenenadas totalmente, y además todavía más peligrosa, porque nosotras veíamos quizá con más claridad la desigualdad, y hoy en día ese espejismo de igualdad, sí. parece que ya está, y es que mi padre y mi madre los dos trabajan y son todos iguales. Que mi padre ayuda en casa, Sí, bueno, ¿no? O me ha sí. acompañado a hacer la compra mi pareja, ¿no? Bueno, ya eso sigue El así, lenguaje, ¿no? la perversión del lenguaje, ¿no? Totalmente. Tremendo, ¿no? Vamos a ir cerrando. Yo seguiría aquí hablando. Quiero que me antes de acabar, quiero que me cuentes el estilo de la novela. ¿Por qué decides que tenga ese estilo? ¿Por qué decides que sea así? Bueno, el estilo es el que... Esa persona. ¿Por qué decides que sea esa persona tan particular la que habla a través de...? Bueno, porque he visto muchas... Porque quiero que se vea reflejada esa... es una mujer que precisamente he elegido, una mujer supuestamente
segura de sí misma, concienciada, empoderada. Y quería, desde esa incredulidad, ¿no? de ella misma, ¿no? Consigo mismo, ¿no? Consigo misma, ¿no? Entonces, por eso también el estilo a la hora de escribir es de mucha pregunta, ¿no? Está preguntándose, no sé a quién, a un muerto le está preguntando. Se dirige a Martín, ¿no? Sí. Pero en el fondo se dirige a sí misma. Sí, es una manera de decir, bueno, estás preguntando a un muerto. En el muerto no vas a encontrar respuestas, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a encontrar las respuestas? Las vas a encontrar en la concienciación o en la teoría, y las vas a encontrar en la amistad de otras mujeres. Ese es el otro camino que encuentra, ¿no? El primero es el dirigirse a él, decir cómo has podido hacer esto o cómo me has tratado así, tal, pero ahí no vas a encontrar ninguna respuesta, entonces pone el foco en otro sitio, ¿no? Y partiendo de todas esas preguntas que tú tenías antes de empezar a escribir el libro, ¿a qué otras preguntas te ha llevado Amor Capital? Sobre todo la de qué es el amor, ¿no? Y ahí, ¿qué es realmente el amor? Porque yo creo que se esconde, llamamos amor a muchas cosas, ¿no? Llamamos amor a veces al miedo a la soledad, llamamos amor al deseo, llamamos amor a esa vitamina para nuestra autoestima que necesitamos, ¿no? Ese reflejo, a veces de quién nos enamoramos, de la otra persona o del reflejo que nos devuelve nosotros mismos más bellos y más bellas, ¿no? O sea, saber realmente qué es realmente el amor, ¿no? Y ahí yo no tengo respuesta, por supuesto, pero sí que creo que tiene que ver con el reconocimiento del otro, de la otra, como una persona única. Eso, lo primero, ¿no? El querer compartir algo, un camino, algo, lo que sea, con esa persona, y algo que aparece en el libro también de querer hacer feliz a alguien, haciéndote feliz tú también, ¿no? No sé, en una relación de bienestar, no sé. Yo creo que he aprendido, por ejemplo, que creo que no hay amor sin justicia y que no hay amor sin amistad también. Porque me parece difícil que haya una relación amorosa si no hay una amistad entre dos personas. Se me hace muy difícil, ¿no? Y bueno, pues a esas preguntas me ha puesto... Estoy todavía preguntándome. Y qué difícil es querer bien y dejarse querer bien si una misma no se quiere. Por supuesto, otra de las... amar desde la carencia, ¿no? Se dice en la novela, ¿no? Lo peligroso es amar desde la carencia, ¿no? Y eso marca que ames o te disuelvas en el amor, ¿no? Si no eres capaz de estar sola y estar bien, entonces, digamos, no estás preparada para amar porque estás cubriendo tus huecos, ¿no? Con esa relación. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta que le queráis plantear a Carmele, pues este es el momento de hacerlo. Dejad de lado vuestra vergüenza y lanzaros, porque además habéis visto que el tema da para mucho. Además hoy somos todas mujeres, salvo un lector que nos acompaña. Es que creo que no había llegado cuando te has hecho la introducción. No sé si os animáis a hacerle alguna pregunta, a trasladarle alguna cuestión a Carmele. Bueno, yo quería, daros las gracias, dar las gracias a Carmele, que por fin venga aquí a la librería Alberti, que nos habíamos visto a través de esa pantalla horrenda en plena pandemia, ¿no? Y me hacía muchísima ilusión que vinieras aquí, que estuvieras aquí en la Alberti. Y muchas gracias a Inés, siempre las conversaciones son jugosísimas, y a Ana y a Alba de Destino, que sin ellas nada de esto sería posible, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho este libro porque es verdad que en las 250 páginas que tiene, ¿no? 240 páginas, cómo abordas un tema con tantísimas adherencias y con tantísimas extensiones, ¿no? Me parece que como que lo enfocas perfectamente desde el primer momento, ¿no? Y cómo vas construyendo una novela que casi es una novela de suspense, ¿no? Bueno, con esas cajas negras que se van abriendo de tal manera que el lector, porque creo que es un libro tanto para lectores como para lectoras,
vas levantando cartas que tienen que ver con lo que te ha pasado a ti en algún momento, con lo que ha pasado con tu vecina, con lo que ha pasado con tu amiga, con tus hermanas, con tus padres. O sea, es la experiencia condensadísima, ¿no?, sobre la realidad y sobre el objeto amor, que es tan difícil de aprender, ¿no? Me parece que es un libro para hablar de él, sobre todo. Creo que es más necesario que nunca, porque cuando parece que las cosas han empezado a cambiar es cuando es el momento de estar alerta, ¿no?, y de estar atentas. Y pensaba ahora, cuando hablabais, me acordaba de esta película Anatomía de una caída, de Justine Triet, ¿no?, que es una gran película, porque claro, muchas veces pensamos que nuestra realidad en España venimos de donde venimos, de una sociedad pues muy machista, misógina, patriarcal, una dictadura, los años de la dictadura, todo esto, ¿no? Pero claro, cuando ves una película como esa, hecha por una directora francesa, con una intérprete que es alemana, personajes que están como en el corazón de Europa, ¿no?, y como son esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles ínfimos, que son los que van haciendo la trampa del amor, ¿no? La trampa del amor, en la que estamos continuamente como girando alrededor de ella, ¿no?, como la incredulidad de lo que pasa. No lo estoy viendo bien, no lo analizo bien. Probablemente todos los que te rodean lo ven, menos tú que sigues ahí, ¿no? Y esa mujer que está ahí en esa casa, en medio de la montaña, con un niño que no ve, con un marido que está desesperado, o sea, que está desesperado, ¿no? Y tú estás aguantando eso, que vengan a hacerte una entrevista y que tu marido ponga la música a todo meter, y lo aguantas, o sea, lo aguantas, ¿no? Y cómo aguantas todo. Entonces, es un asunto en el que tendríamos que reflexionar cada mañana, ¿no? Cada mañana. O sea, que yo te doy la enhorabuena, porque creo que este librito, en el sentido del tamaño, es una herramienta, yo creo que de diálogo y de comprensión entre unas y otras, y entre unos y otros, muy bueno. O sea que enhorabuena. No era una pregunta, sí, no me ha salido la pregunta. Si alguien quiere hacer algún comentario, que aporta mucho. Fantástico. Pregunta barra comentario. Iba las preguntas así. Sí. Depende. No, era un comentario. En la teoría de la caída se ve claramente todo eso, ¿no? O sea, lo ves como espectador, entiendes también que ella está allí y no es capaz de analizar eso, ni de entenderlo, ni siquiera entenderlo. Pero fíjate, la ficción yo creo que nos ayuda en eso, ¿no? En comprender, o sea, entender lo que la normalidad esconde, ¿no? O sea, ver lo que la normalidad esconde, lo que estás acostumbrada, has aceptado como normal, te parece normal, y entras en la vida de una persona concreta, lo ves desde su mirada y descubres, o sea, eso que no es normal, ¿no? Bueno, pues en eso nos ayuda, ¿no?, la ficción, ¿no? Yo quería agradecerte que hayas venido aquí, que estés con nosotros, bueno, a la librería, por supuesto, pero que vengas, porque es un poco la línea que decía Brenda Navarro, de las cosas que tenéis que hacer para demostrar, para que se os considere escritoras, ¿no? Pues yo creo que eres una de las grandes ahora mismo, y te agradezco que hayas venido aquí, ese esfuerzo personal de estar con nosotros, de acercarte. En la línea de lo que habéis comentado un poquito antes, gracias también, porque creo que apuestas por la calidad en lugar de la cantidad, que ahora parece que hay escritores que venden al peso, y tú has demostrado varias veces que en menos de 200 páginas... Ay. ¿Se me oye? Un poco más, acércatelo. Sí, Acércatelo. Ah, perdón. Pues que en menos de 200 páginas eres capaz de contar una historia interesante, de poner sobre la mesa temas que nos interpelan a todos, de los que hay que reflexionar, mostrándolo con personajes que están muy trabajados, que además no solo son muy verosímiles, sino que son reconocibles, que como he comentado con otras amigas que no podían estar aquí, que los conocemos, que conocemos a un padre así, que conocemos a una amiga así, a una mujer así. Entonces eso tiene un valor increíble, y lo consigues hacer en menos de 200 páginas, y lo pones ahí para que reflexionemos, que es uno de los valores de la literatura, y te lo agradezco. Y ahora sí, como pregunta, no sé si es posible, si lo has barajado,
que podamos tener tu poesía también en castellano, o eso ya... Sí, no, y la tengo traducida, sí, pero no la he... Pero sí, bueno, intentaremos. Sí. Es la faceta menos conocida de mi labor. Y gracias. Yo quería... Toma, hemos hablado mucho, Alba. Pero sabes que creo que ya te lo dije, o sea, el amor, lo de capital y amor, ¿no? ¿Qué quieres decir? El amor es capital, ¿no? ¿Qué es lo capital en el amor? O sea, Bueno, capital tiene como dos sentidos en el título, ¿no? Por un lado es el amor capital, el amor es capital, y más en la vida de las mujeres, por esa centralidad que hemos comentado antes. Y por otro lado, es una manera de decir como amor como sentimiento social, o sea, el amor que se aprende en cada época y en cada circunstancia y en cada lugar es diferente. La sociedad marca cómo amamos, ¿no? Y vivimos en la sociedad del capital, del mercado, y también es una manera de lanzar unas preguntas, de decir, más que compartir amor, cada vez más consumimos amor. Tenemos esa ansiedad consumidora que tenemos, también la trasladamos al amor. Ese individualismo cada vez mayor está provocando que sean amores cada vez más narcisistas, ¿no? Incluso yo pensaba en los aparatos, como se dice, la obsolescencia programada, ¿no? Si eso también se traslada a las relaciones, ¿no? Hoy en día, ¿no? A veces pienso en lo de durar las relaciones, pueden ser amistad o pueden ser de amor, ¿no? Y las comparo con el valor de durar también, ¿no? Porque es como con la música, ¿no? Cuando oyes un disco la primera vez te gusta, la segunda te gusta más, la tercera te gusta más y luego te encanta, ¿no? O sea, que también eso se puede trasladar a las relaciones, ¿no? Y parece que en este mundo tan de consumo rápido y esa ansiedad, yo a veces lo comparo con cuando estás viendo alguna película en una plataforma, ¿no? Netflix o lo que sea, que aparte que te cuesta un montón elegir la película porque hay tanto que no sabes, cuando eliges una estás pensando, igual no he elegido la buena porque había un montón, y eso sí también te está trasladando esa sensación a las relaciones, no sé. Era una manera de decir que la sociedad, que lo social y lo íntimo están totalmente entrelazados. Pues Despido entonces. despídenos. Bueno, Animamos a leer. Bueno, pues Desde muchísimas luego, Amor gracias Capital. a quienes nos habéis acompañado esta tarde. Muchas gracias a los que y a las que nos han seguido a través de Instagram. Por supuesto, animamos a leer Amor Capital y a leer a Carmele Jayo. Y bueno, pues quienes no tengáis la novela podéis comprarla en la Alberti, donde mejor, y me imagino que Carmele os la firmará incluso ahora, o sea que... Así que dar las gracias a Carmele por la charla, por la escritura y bueno, pues a seguir haciéndonos preguntas. Gracias, Inés, por Muchísimas una gracias. conversación tan bella. Muchísimas gracias.